Sí, para que los del Teams puedan ir viendo esto. La última, la que dice temas por trabajo. Bueno, buenas tardes ya. Como dijo Miguel, lo que sigue a continuación es una sesión de trabajo del subcomité de amenaza. Están todas y todos más que bienvenidos en quedarse, pero si les apetece el almuerzo, están también más que invitadas a pasar a almorzar. Me dice don Miguel que para hoy no hay tiquete y el almuerzo es en el mismo sitio donde fue ayer, que es a un costado de la piscina. Entonces, la idea de esta sesión de trabajo es discutir unos aspectos o elementos que hemos identificado dentro de la subcomisión de amenaza de temas que debemos de abordar, algunos para esta versión del código modelo y otros para versiones futuras del código modelo. Aquí hay unos temas simplemente como iniciadores de la discusión y la idea es que participen, no es un monólogo, sino que yo soy un facilitador en este momento, sobre algunos aspectos que pueden obviamente crecer, sobre todo con la discusión que tuvimos ayer. Esta lista la hicimos hace un par de semanas, entonces no estaba incluyendo las discusiones que tuvimos ayer. Y simplemente comento los 4 puntos que traemos aquí. Definir método para asignación de demanda sísmica, factores de reducción. Esto es uno de los puntos que consideramos más importantes para poder cerrar este ciclo de código modelo. Y ayer lo discutimos, cómo llevamos entonces estos mapas, estos puntos de espectros ya a la utilización a nivel de diseño. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Lo vamos a dejar para que cada país lo defina. Hacemos una propuesta nosotros para finalmente tener los factores de reducción y dejamos un único factor de reducción por tipología estructural para toda Latinoamérica. Inicialmente nosotros, como yo lo comenté ayer, pensábamos que esto debería de venir de cada país porque no es el mismo marco especial de momentos de concreto reforzado en Costa Rica o en Perú o en Salvador o en Chile. Tipológicamente hablando es el mismo, pero los métodos constructivos, los materiales y algunas características particulares pueden hacer que el rendimiento o el desempeño ante sismos sea distinto y por lo tanto tengan que tener distintos factores de reducción o haya políticas nacionales que quieran reducir el daño y que entonces generen diferentes factores de reducción. Entonces ese es un aspecto que creo que deberíamos de ponernos de acuerdo para poder entonces cerrar el próximo año y tal vez empezamos por ahí. No sé si hay más micrófonos. Sí, gracias. ¿Había más micrófonos o solo este? ¿Alguien quiere participar? Entonces, don Francisco primero, Medina. Gracias. Mira, ahí hay 3 cosas. Una es la amenaza, después están los espectros y el tercero es los factores de reducción. Y ese, el que tú estabas mencionando, es el más complejo. Mi sugerencia es tomar 1 o 2 tablas y ponerlos como ejemplo y dejar el resto pendiente, ¿no? Porque es algo que es bien local, depende de la estructuración
y de lo que se espera de los materiales en cada lugar, ¿no? Además está el espectro. El espectro eso lo podemos plantear, ¿no? Con los puntos, Sí, etcétera. el espectro se quedaría como lo vimos ayer, con los Claro. 3 puntos y los mapas. Pero hay una cosa que hay que preocuparse, es que tiene que ser en función del periodo de suelo que uno mide, ¿no? Y que el máximo, que no aparece porque puede estar cortado, pero que el máximo de esa curva esté en el periodo máximo, o sea, en el periodo de suelo predominante. Bueno, esa es la parte analítica de expresar la curva. Pero con respecto a R, que es lo más complicado, ¿no? No son cosas analíticas, eso cada país tiene su propia estructura, algunos copian algunas cosas de otros países, pero hay diferentes estructuras, todos los países tienen una tabla. Entonces, cómo resumir todo eso no me queda claro. Preferible no comprometerse a esta altura con algo. Claro. Bueno, esa es la posición de uno de los miembros nuestros, Ian. Ian. Yo solo quiero ser bien claro, el R, yo sé que tiene toda una justificación científica, pero en Chile es una herramienta política pública que usamos nosotros para incentivar algo y desincentivar lo otro. Si hubiéramos copiado lo de la SE7, por mucho que los ingenieros estructurales chilenos creemos los muros, la presión por la ventaja de que el R del marco fuera 8 y el otro fuera 6 o 7, habría hecho el efecto económico que tiene. Entonces nosotros tenemos el mismo R para muros que para marcos. Después, el 2010 agregamos de ponerle un impuesto medio escondido también a los marcos. Pero para que se entienda, el R no es solo porque está en una tabla, hay que tomar nosotros lo usamos como una herramienta para incentivar la estructuración que queremos. Por eso la hace competitiva en Chile el muro. Jorge va a complementarlo, pero quiero dejarlo claro, porque si uno se queda solamente en que hay un R perfecto, y quiero enfatizar el punto de Diego, el R es una decisión de cada país y hay que aprovecharlo. Si uno quiere un sistema, o sea, si quiere desincentivar un sistema al que estamos siendo sometidos por cambio de la tecnología de la construcción, es la herramienta que tenemos para usarlo. Si quieren un impuesto al mal, si está de moda, entonces, si no les gustan las losas planas, castiguémoslas de alguna forma. Y la forma de castigarlas es ahí. Uso las losas planas como ejemplo. Todos tenemos algún sistema que no nos gusta. Así que, pero ahí está. Pero para que seamos claros, porque si nos vamos por la realidad y que disipa más energía, sí, hay estudios y van a mostrar que la ductilidad de los marcos y todo eso, pero tiene sus defectos. Y si uno lo quiere parchar, lo hace así. Eso es parte mía. Gracias. Carballo, sí. Gracias. Oye, sí, más o menos en la misma línea de Ian, yo creo que el R debería quedar para cada país. Hay que definir razonablemente bien la amenaza y después cada país ocupar el R. Yo discrepo ahí con lo de Ian, el R no es un tema científico, el R fue un valor que salió en la década del 50, 60 para poder ajustar la respuesta elástica a lo que se venía haciendo desde el año 30 en adelante, para que quedaran los diseños al 10%. Después se justificó sobre resistencia y ductilidad, pero en realidad cuando uno ve la respuesta de los edificios de hormigón armado fundamentalmente, el R no tiene un impacto real o no que relaciona con el daño. Entonces, efectivamente, se ha utilizado, por lo menos en Chile también, para castigar aquellas estructuras que queremos tratar de que no se hagan y privilegiar las que a nosotros nos han funcionado bien. Entonces, tiene mucho de político el valor R finalmente. Así que yo lo dejaría para que cada país lo trabaje en su usanza y su experiencia. Yo creo que va a ser difícil imponer un R transversal. Además que no tiene mucha justificación desde el punto de vista teórico, entonces es difícil llegar a un solo resultado de R. Sí, esa era la conclusión que habíamos llevado en el subcomité y por eso queríamos traerlo hoy aquí y comentarlo un poco más con los demás miembros y subcomités. Puede ser político, puede ser técnico y el día de ayer yo presenté las dos opciones al menos que más utilizamos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tenemos factores por ductilidad constante
no tenemos un factor de reducción R, y es una metodología que algún otro país puede interesarse, o puede haber otra metodología que otro país quiera utilizar para reducir finalmente ese espectro elástico, pero creemos que debería ser una decisión de cada país o región. Lo que creo que puede venir en el código entonces es una recomendación a que se utilice un método de asignación de factores de reducción y que cada país defina entonces cuál es de acuerdo a lo que políticamente o técnicamente consideren más adecuado. No sé si sobre este tema alguien quiere agregar algo más. Yo sí quisiera agregar algo. Yo creo que podemos hacer, como decía Francisco, una propuesta de R global, como está en todas las normas, pero podríamos dejar en el mismo código un apunte aparte de que cualquiera puede recurrir al concepto de utilidad constante y sobre resistencia como lo hacemos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ahora, yo sí sé que tal vez no es del punto de vista científico que así se adoptó el R para los códigos, pero en el fondo nosotros sí lo hacemos científico, porque le pedimos una ductilidad a la estructura, le presuponemos una sobreresistencia que ya sabemos que se puede dar para asumir un valor de R que a la vez nos sirve para diseñar y para defendernos legalmente contra cualquier impacto que pueda venir en el futuro contra la misma norma y contra el mismo aplicador de la norma. Es decir, yo no estoy tan convencido de que sea un asunto de que lo decidimos en la norma y lo ponemos ahí por política. Tiene su impacto a nivel legal y en lo que respecta a los demandas futuras, porque a la par del R habrá que luego tener un factor omega o un factor de sobreresistencia o un factor de C sub D que va totalmente relacionado con eso y que impacta al final el diseño y que impacta al final la responsabilidad civil que estás tomando. Yo diría que debemos proponer ambas metodologías y que cada país decida la manera que lo va a hacer. Sí, hay una diferencia metodológica también con respecto a lo que propone la ASC 7 a como lo hacemos nosotros acá con factores de ductilidad constante, y es que cuando nosotros hacemos o aplicamos el método de capacidad espectral y hacemos el cruce de la curva de capacidad con espectros de capacidad, nosotros no reducimos los espectros por amortiguamiento equivalente, nosotros reducimos los espectros por ductilidad constante. Entonces, a nosotros el método de capacidad espectral de Freeman y otros finalmente nos da un punto de desempeño con un nivel de ductilidad de demanda que es correlacionable con la ductilidad asignada en diseño. Cuando lo hacemos con el ASC 7 o el ATC 40, lo que ellos hacen es que se reduce por amortiguamiento equivalente, amortiguamiento viscoso equivalente, y encuentran un punto de desempeño que finalmente no está ligado con un factor R. Entonces no hay una comparación tan directa del desempeño encontrado en el punto de desempeño con el factor de reducción asignado en diseño. En nuestro método nosotros sí comparamos la ductilidad que se asigna en diseño con la ductilidad que se obtiene en desempeño con el método de capacidad espectral o con el método luego de análisis, digamos, de respuesta en el tiempo. Entonces, por eso es que nosotros vemos que sí hay una parte más técnica en esa solución, porque sí comparamos directamente ductilidad. Eso era para contextualizar un poco el método de nosotros, que no es de nosotros, eso está publicado en otras partes. Bueno, Miguel, yo creo que me interpretaste mal. Yo no abogo por un R global, ya, quizás en un futuro, pero no inmediato. Y yo lo dejaría, podría poner un par de tablas ahí, ¿no? Como ejemplo, pero diría estas tablas son de tal país y se recomienda al momento usar, ¿no?, lo que se usa normalmente. Ok, bueno, inclusive acabamos de ver en la presentación del doctor Pinto que ellos están tomando la decisión en un nuevo eurocódigo de reducir los factores Q de ductilidad, y esa es una decisión política, porque no quieren que haya daño excesivo en las estructuras. Política en el sentido en que están desplazando los objetivos de desempeño que ellos tienen a menor daño. Entonces eso va a implicar diseños con una asignación de carga inicial mayor para reducir derivas y todo lo demás. Pero eso es de la región de ellos. No sé si me pone la presentación para verla, el segundo punto. El segundo punto es un poco más estético. Los que están familiarizados con el ASC 722, ustedes sabrán que ellos están presentando los datos en mapas que son
digitales, es una plataforma donde ustedes ingresan, dan sus coordenadas y entonces van a obtener los diferentes valores del espectro de respuesta. La propuesta es poder llevar los mapas que estábamos presentando, que presentó el doctor Zenón y se presentaron también ayer, que ha desarrollado junto con Juan Carlos en Perú, a esta plataforma, implementar una plataforma equivalente para toda Latinoamérica, entonces donde los mapas de amenaza estén digitales y que ustedes pongan las coordenadas y obtengan un valor de respuesta para poder construir sus espectros de 3 puntos. ¿Quién va a alojar esto? Lo hemos discutido y es algo que tenemos que comentar. Se habló que lo podemos alojar aquí en Costa Rica, en la universidad, ya sea en el ANAME o en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, esto no es ningún problema, o se puede alojar en el Instituto de la Construcción en Chile, que siempre ha servido como un punto de pivote y es donde está la página oficial finalmente de la comisión. Entonces no sé si alguien más quiere entrar en la puja para ver quién se lo deja o si lo dejamos aquí en Costa Rica. Yo sugerí hacer esto porque me parece bastante bueno. El mapa no está en condiciones de hacer eso inmediatamente. O sea, tenemos que hacer una nueva iteración. Me imagino que eso es claro, ¿no? Sí, hay que hacer una discretización del mapa a puntos y obviamente las coordenadas que la gente dé, probablemente hay que hacer una interpolación hacia los puntos más cercanos. Hay un margen de error ahí en esa discretización. Ahora, hacer esa plataforma no es simple y requiere ya recursos. La Universidad Católica tiene una plataforma así, es de la Universidad Católica de Chile, ¿no? No sé si está... ¿Tú eres de la Católica o no? No. Valparaíso. Ah, ya. Es de Santiago. ¿Ah? Pero Sigidene es una organización de la universidad, ¿no? Sí. Por ahí podemos sacar algo, porque tener la plataforma en un lugar requiere, claro, ciertos recursos, pero los lugares existen, ¿no? Hacer la plataforma requiere también recursos. Pero los pasos son, primero, mejorar el mapa, segundo, establecer todo el software para hacer la recuperación de los datos y después encontrar el lugar donde alojarlo. Ok. Ian, sí. Es para la transmisión, creo. Yo estoy de acuerdo, busquemos un lugar, pero hay que financiarlo. Financiarlo, porque yo he tenido plataformas que uno, y cuando no hay, y puede que no sea mucho, pero si no está financiado, uno dice, lo hace automático y queda funcionando, pero después se descuadra algo. Siempre hay que hacerle mantención a estos programas, aunque sea poco, y si queremos que funcionen no puede fallar. Así que yo creo que hay que avanzar. Me parece que cualquiera de las dos opciones es buena, pero va a tener que venir con financiamiento, que es parte de cosas que tenemos que discutir más grandes, pero es importante que se sepa que no es cosa de subir una página web y que después funcione. Hay harta cosa que deja de funcionar rápidamente en la red si no se mantiene. Allá atrás primero, José Pedro. Sí, o sea, comparto que es muy importante lo que acaba de decir Ian y otros respecto del financiamiento para la plataforma, y ahí creo que, decir una cosa obvia, que se aloje donde en la institución que pueda hacer el permanente actualización y mantenerla. Ahora, creo que cosa distinta es que todas las organizaciones que pertenecemos al código modelo la pueden enlazar. O sea, el instituto puede enlazar la página donde está alojada, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, o sea, todos. Y más bien creo que es casi una obligación que todos la derivemos. No creo que sea una cuestión, todos podemos hacerlo, digamos, en el sentido de hacer un enlace a donde está alojada. Y creo que eso aumenta muchísimo la difusión y el acceso a la página. Lo medular es que él la va a alojar por la mantención que eso requiere, pero creo que es una obligación que todos la enlacemos. Gracias. Gracias. ¿Puedo Entonces, ¿no? hacer una consulta ya que aprovechando que tengo el... Bueno. Gracias. Complementando lo que dice José Pedro, me parece que como Instituto de la Construcción hemos tratado de darle un tratamiento al sitio web más bien transversal y neutral,
Es por eso que el sitio web tiene un sufijo .org. También se siente como que es un espacio de intercambio y en ese sentido creo que fragmentar y encontrar el mapa de amenaza sísmica en otro lugar sería un despropósito. Lo que yo no conozco es si se pueden hacer, por ejemplo, réplicas o espejos del mapa y que esté alojado, como dice José Pedro, quizás en distintas instancias, apoyando a que esto sea un mapa, yo digo, compartido, por así decirlo. Así que esa es mi propuesta. Ojalá que no tengas que ir a otro sitio para encontrarlo y ojalá que pueda estar en múltiples lugares, pero siempre utilizando el sitio web de ORG porque es como el espacio de encuentro que tenemos para esta instancia. Eso. Claro. Don Zenón, sí. Sí, bueno, yo un poco que quería comentar la experiencia que nosotros tuvimos en Perú, ¿no? Yo estuve involucrado en un proyecto para hacer justamente un mapa digital del Perú. Lo tenemos alojado en la página de Censico, es un centro de capacitación del Ministerio de Vivienda sobre edificaciones. Y bien, definitivamente es una herramienta muy útil, nosotros la publicamos, ¿no? Y se usa muchísimo para evaluar la amenaza sísmica en Perú, pero hay que ver, ¿no?, la disponibilidad de la información. Nosotros, por ejemplo, tenemos el mapa del Perú con cada 0.1 grado geográfico de distancia, ¿no? Es una cuadrícula y sobre esa información que ya está la amenaza calculada, se interpola, ¿no?, en los puntos que quedan intermedios, ¿no? Entonces, eso es la forma como se ha manejado, pero es una base de datos bastante extensa para el Perú, son una cantidad de datos impresionante, que me imagino cómo será aquí para toda Latinoamérica, digamos, y el Caribe, bastante mayor. Entonces, pienso que el servidor donde va a estar alojado también tiene que ser bastante importante, ¿no? Y por otro lado, ver la data que hasta ahorita tenemos, por lo menos con la información del GEM, qué tan adecuada es para poder hacer esa discretización. Habría que comenzar a evaluar esa parte en primera instancia. Sí, Juan Carlos, nada más. Yo creo que esto es una intención que tenemos y obviamente como el mismo mapa, que es un primer mapa, puede ir en etapas y no necesariamente tenemos que llegar a una resolución de .001 o .1, que ya eso es para toda Latinoamérica, 10 kilómetros es mucha resolución, pero al menos con la experiencia que tienen ustedes y la apertura del Instituto de la Construcción y demás, yo creo que se podría hacer una propuesta inicial, una primera iteración. Juan Carlos. Sí, tomando un poco la experiencia que hay en Perú, siempre es bueno tener ambas opciones, ¿no? Porque de todas maneras en algún momento puede haber cierta caída de red, un problema de financiamiento, mantenimiento. Entonces siempre han estado los mapas también ligados o enlazados o digamos disponibles como para que aquella persona que tenga los mapas pueda tomar un valor en un rango referencial, ¿no? Sí, los mapas en alta calidad, alta resolución digitales deberían también estar disponibles por si alguien no tiene acceso a esta otra plataforma. Entonces yo creo que ese es el básico, ese va a estar y vamos a tratar, y esto es tal vez un compromiso en el próximo año, de generar una plataforma para tener el mapa en digital que puede estar alojado en un servidor de nosotros en la universidad. Yo puedo gestionar un servidor para que esté el mapa en consulta y se hacen espejos de redireccionamiento simplemente para que se puedan visualizar desde la página principal del... El problema de la nube es que hay que pagar, y si tenemos servidores físicos, hacemos una inversión inicial y no tenemos que preocuparnos por el mantenimiento de la nube, sino por el mantenimiento del servidor físico, que a nosotros a nivel de universidad nos ha resultado mejor. Pero es una posibilidad que se puede evaluar, por supuesto. El tema es quién lo paga. Y en esta comisión ha sido todo un tema a veces decir quién lo paga. Pero sí, es una posibilidad también. No sé si... Paso a paso. Sí, lo tenemos que pensar quizá a 2 años plazo, ¿no? Pero Sí, sí. tenerlo en mente. Es más que dejar una serie de números conectados con una malla. Mucho más que eso. ¿Ya? No es llegar y pescar un número y ya está. Entonces, porque hay cálculos
que se tienen que hacer cuando uno le manda la información. Todo depende si le queremos dar propiedades de que sea chique, sea grande, muestre ciudades, ¿no? Etcétera. Es todo un proyecto, ¿no? Es un proyecto, definitivamente. Entonces, es mejor mejorar el mapa primero, después tenerlo en una malla, etcétera. Sí, ¿no? de acuerdo. Bien, para no alargar mucho más la sesión e irnos a almorzar, no sé si vamos a ver... sí, estos dos puntos se alinean, los últimos dos, y es qué queremos o hacia dónde debemos ir, no para esta versión, ya esta versión dijimos que vamos con espectro de 3 puntos y son los mapas que tenemos. Y esto se lo dejo para las otras comisiones o subcomisiones o cuando se vea ya el comité director. ¿Qué queremos a futuro? Queremos espectros multipuntos de 22, 45, 80 puntos o lo que nos digan desde Estados Unidos que será en la próxima versión. Queremos un estudio de amenaza sísmica específico para la región, financiado por algún proyecto para el código modelo, o tenemos alguna otra política. Don Zenón nos presentaba hoy que están con bastante avance en la caracterización de las zonas sismogenéticas de parte de América del Sur y algunas de las islas y demás. Es apoyar un proyecto como el que ellos tienen para terminar de completar el estudio a nivel latinoamericano, o como se había pensado en Panamá, que esto se presentó en el 2019 en Panamá, contratar a otra empresa que se había hablado en aquel momento de RN o de YEM, y que ellos nos generen un mapa. Cualquiera de estas opciones necesita recursos. Se había pensado, bueno, un fondo concursable o un fondo de OEA, Banco Internacional o algún ente internacional, pero nosotros como subcomité no nos sentimos, yo creo, un poco en capacidad de optar por estos recursos y necesitamos más músculo político administrativo. Y ahí es donde el resto de las subcomisiones y comisiones tienen que acuerpar este proyecto, que para nosotros es muy importante mejorar el mapa, pero nos vemos limitados en que no existe posibilidad técnica dentro de la comisión o subcomisión. Hay una cosa también con respecto a un mapa de amenaza. Tiene que ser actualizado, porque, bueno, ustedes ven, terremotos suceden y algunos importantes, como el que acaba de suceder en Venezuela, y el USGS tiene una tasa de, la tenía cada 3 años, ahora es cada 6 años, de renovación y actualización. ¿Ya? Entonces, eso es otra cosa que tiene que estar implicada en lo que tú estás mencionando. Sí, ayer, nada más para complementar, y sigue don Miguel, don Álvaro Climen me comentaba, bueno, ¿por qué no generamos, y yo creo que eso podría ser una buena intención al menos en esa línea, recomendaciones básicas de lo que debería tener un estudio de amenaza sísmica para cada país, si quieren hacer un nuevo estudio? Esto al final no es que esto no se arma como un rompecabezas, nosotros no podemos tener un mapa de cada país y luego pegarlos y hacer un collage, eso no sirve así. Pero si tenemos especificaciones mínimas de lo que debería tener los futuros mapas de amenaza sísmica de los países de la región, podríamos tomar esos resultados o esos estudios para integrarlos luego a un estudio regional de una manera un poco más fluida, digámoslo de alguna manera. Entonces yo creo que eso podría servir, si les parece, como propuesta hacia futuro. Sí, yo quería devolverme un poquito en el tiempo, cuando empezamos con el mapa y cuando por fin salió el documento. Sí, cuando empezamos con el mapa y cuando por fin salió el documento, dijimos, no, es que tienen que evaluar los diferentes países y decirnos qué piensan. E inclusive podríamos pedirle a cada país que nos remitan sus fuentes, nos ayuden y eso no resultó. Por más que intentamos ir a los diferentes miembros que nos apoyan en el CMS, tuvimos 0 respuesta. ¿Verdad? Hay una especie de inercia en cada país de nosotros de sentirse involucrados con el proyecto Tal vez lo que podríamos hacer es como volver al mapa o a recoger los mapas de cada país, y puede ser que sea una labor demasiado burda para los señores que elaboraron el mapa con tanta tecnología, de hacer ese collage que usted decía.
¿verdad? Como las cosas que hace mi mujer con quilting, quedan lindísimas al final, ¿verdad? Claro, se dura un rato haciendo eso, pero a lo mejor podríamos hacer un quilting de eso, a ver qué tan lejos andamos como para justificar el hecho de que efectivamente tenemos que conseguir las fuentes y los datos de cada país, porque eso se nos quedó en el camino. Y yo creo que vamos a tener que volver a eso, insistirlo de alguna manera. No sé cómo, no se me ocurre, pero tenemos que lograrlo. Sí, no, vieras las cosas que salen. Yo le mire, eso menos de 200,000 colones no puede ser. Ahora te enseño una foto. Sobre esto del collage había una propuesta que Juan Carlos ya había presentado al subcomité metodológica. Yo creo que sería interesante hacer una aproximación inicial, no para esta versión, sino para la siguiente. Y es una solución, ¿verdad? No es la solución técnicamente que deseamos, tal vez, de hacer un solo mapa, pero es una solución. Y sí recuerdo una propuesta de Juan Carlos que había hecho inclusive una primera versión, y esto lo podemos retomar. Lo dejamos un poco por ahí porque Juan Carlos ha estado con 40,000 cosas, pero es algo que podemos retomar. Sí, hay un poco que tal vez, claro, en el subcomité nos ha faltado un poco tener claro cuáles van a ser los pasos siguientes. Como se ha mencionado, hay varias opciones y cada una de ellas va a requerir involucrarse con cierto tiempo. Por ello ha sido un poco la pausa también, el tener un poco claro cuál va a ser el panorama siguiente. Pero en parte hay dos propuestas que pueden ser los pasos a seguir, ¿no? Entre ellas, el primero es tomar el mapa del YEM como una curva, digamos, suavizada que pueda promediarse con cada mapa de cada país digitalizado, y de tal manera de que el mapa del YEM genere una continuidad o una cierta regularidad y no saltos entre mapas, porque existen. Incluso en el Perú, hace unos años, había saltos importantes de más del 40% entre los límites entre países, ¿no? Entonces, esto existe. Va a haber múltiples criterios. Sin embargo, el YEM puede ayudar a hacer, mediante una ponderación, una curva suavizada del mapa, ¿no? Sin embargo, puede que esto sea menos actualizable en el tiempo, ya que con el tiempo va a haber otros nuevos mapas constantemente, digamos, no va a haber, va a haber muchas fluctuaciones a cada rato entre los mapas. Incluso puede haber discusiones en un país sobre qué mapa debió haberse considerado. El mismo YEM también ya actualizó ese mapa también. Entonces, hay muchos factores. Entonces, otro punto que nosotros, de manera un poco más a nivel de investigación en el SISMIT y a nivel privado también se está desarrollando, es completar las fuentes y va a ser una primera propuesta de mapa, ¿no? Considerando lo más posible los parámetros que cada país considera adecuados, ¿no? Tanto a nivel normativo como mapas representativos que hayan publicado, ¿no? Entonces, ambas propuestas siguen estando en la mesa, pero es importante poder definir cuál de ellas terminará siendo más conveniente, ¿no? Bueno, eso creo que lo definimos al interior. ¿Está don Zenón? Sí, y solamente un pequeño complemento nomás de lo que... Yo sí considero, ¿no?, como ya lo mencionó don Miguel, la experiencia que hemos tenido en el pasado de querer involucrar a los países. Lo que yo diría es lanzar el mapa y que los países que se sientan afectados comiencen a manifestarse y por ahí actualizar, ¿no? Porque si vamos a esperar que lo respondan para poder producir algo, va a ser difícil. Esa es mi experiencia. Hagamos el quilting, se lo mandamos. Sí. Hagamos el quilting y le decimos, miren. Ya para cerrar, para irnos a almorzar, don Gustavo. Metamos a México también. Yo lo que quisiera, nomás no me lo pidan a mí, por favor, pero ¿por qué no mirar las dos cosas que han sucedido en México en el pasado reciente? Primero, los mapas que se tuvieron que generar para el Manual de Obras Civiles, el cual les he compartido, en donde de manera digital se pueden determinar esos detalles que ustedes están buscando, obviamente para una región más grande, pero que en México se tuvieron que hacer, y aprovechar el hecho de que viene o que va a hablar Manuel Jara
que aunque no es su campo, él estuvo directamente involucrado en el código modelo que acaba de ser generado en México, y que ustedes también tienen la copia, ¿sí? Para ver qué es lo que han hecho con esas herramientas digitales, en donde hemos integrado todas las zonas de México que pudieran tener temblores, en donde se dan parámetros de diseño particulares de manera geográfica, ¿sí? Entonces yo creo que es una experiencia que podría orientar un poco esto, y estoy de acuerdo, no suelten algo ya, ¿sí? No esperemos a la respuesta, pero suéltenlo diciéndoles por dónde le pueden entrar localmente. Yo creo que es algo que localmente podrían hacer, y yo sugiero que aprovechando que este señor Jara viene aquí, ¿sí? O va a hablar aquí, que le suelten esas preguntas, y si ustedes me lo comisionan, yo con todo gusto también hablaré con Luis Eduardo Pérez Rocha y Mario Ordaz para ver qué es lo que hubo detrás de todo esto, y si se dejan, pues quitárselos, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Ian. No, yo sé que es trágico, pero de toda crisis una oportunidad, y tenemos la oportunidad para que el código modelo sea el que articule una generación de información y optar hay fuentes de financiamiento, como mencionaron ayer, y hay que ir a buscarlas, pero una organización como esta está hecha para conseguir ese financiamiento si lo planificamos bien. Así que eso. Belén. Estamos ya con mucha hambre, me imagino, y muchas ganas de irnos. Yo ya lo he dicho otras veces, pero bueno, lo que repetiría aquí. Yo creo que la experiencia que tuvimos en Centroamérica con el RESIS 2 fue una buena experiencia y que se podría replicar. Y es que, bueno, ahí hay que reunirse gente de todos los países, y la única forma de sacar un mapa regional sin discontinuidades en las fronteras es utilizar un modelo de fuentes común, sacar un catálogo regional también unificado y utilizar los mismos modelos de atenuación. Entonces yo creo que eso se podía hacer por lo menos en comités entre países limítrofes, para ir evitando, pero implicando a la gente de los países, porque si no, si te hace un tercero un mapa, se convierte en un mapa, bueno, pues que puede ser muy bonito, tal, pero que no va a reunir el consenso de la gente de los comités internos. Y yo os cuento que esto ha pasado, por ejemplo, el mapa de Europa del proyecto SARE, pues está muy bien, es un mapa común, pero no se está utilizando en los países, porque no se ha involucrado a la gente de dentro. Entonces, mi sugerencia es que intentéis hacer por lo menos comités conjuntos entre países limítrofes y ir unificando los modelos de fuente, el catálogo regional. Sí, yo creo que eso podrá quedar en este momento como una de las recomendaciones, de que si hay un nuevo estudio, deberían de haber una socialización, una discusión con los países limítrofes para poder tener esas fuentes sismogenéticas, al menos con parámetros que nos vayan a dar una parte suave en la frontera. En este caso, bueno, en algún momento yo vi el mapa de Panamá y recuerdo que ya hay una similitud de los valores de intensidad entre Panamá y Costa Rica, sobre todo en la parte Punta Burica, que es una zona de alta intensidad esperada. Pero bueno, tareas tenemos. Nos llevamos un par de puntos resueltos, los otros tendremos que resolverlos en el próximo año y soltar algo, soltar este mapa, publicarlo, que es finalmente lo que queremos. Cerramos aquí para no extender muchísimo más. El regreso está siempre, me imagino que para las 2 de la tarde, que estaba programado, pero bueno, vamos a almorzar. Muchísimas gracias.